¿Dónde está? Es 14. A ver, Acuña. Presente, profe, buenos días. Díaz. Andrade. Presente, profe, buenos días. Díaz. Armijos. Presente, profe. Benítez. Castillo. Castro. Chamba. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Chamorro. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Choes. Es que no está viniendo. Criollo. Presente, buenos días. Buenos días. Fiallos. Presente, buenos días. Días. Flores. Presente, profe, buenos días. Días. Gavilanes. Inge, buenos días. Buenos días. Jami. Presente, Inge, buenos días. Camillo. Presente, Inge, buenos días. Días. Larcos. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Lema. No, tampoco está viendo el señor Lema. Loya. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Luna. Presente, buenos días. Días. Mero. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Morillo. Muñoz. Presente, buenos días. Buenos días. Oramas. Sí estaba. Buenos Padilla. Presente, buenos días. Buenos días. Parra. Presente, Inge, buenos días. Días. Pila. Presente, Inge, buenos días. Días. Pila Taxi. Está. Pinzón. Presente, Inge, buenos días. Días. Pozo. Presente, ingeniero, muy buenos días. Buenos días. Kiwango. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Romero. Presente, Inge, buenos días. Días. Simbaña. Están. Solís. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Tapia. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Tello. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Trujillo. Presente, Inge, buenos días. Días. Vélez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Vergara. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Y Bercade. Ahí está. Listo. Vamos a continuar con la parte de teoría que estaban revisando. Sí, les voy a compartir la pantalla. Denme un 5, por favor.
Ya creo que nos quedamos ahí. Sí, estamos revisando la parte de las interfaces de la declaración. Creo que nos quedamos ahí, ¿no es cierto? Fue lo último que revisamos, ¿sí? Era básicamente la sintaxis para declarar, ¿no es cierto? Revisamos, era el... Déjame activar el puntero. Teníamos el modificador de acceso, modificador de no acceso comportamiento, la palabra interfase, el nombre de la interfase, el extends y la lista de interfaces, ¿no es cierto? El extends era distinto al extends en las clases, no se olviden. Y el cuerpo de la interfaz era básicamente la sintaxis para declarar una interfaz. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estaba lo que era requerido y opcional. Era requerido interfaz, la palabra interfaz, el nombre y el cuerpo, y opcional era el modificador de acceso, comportamiento, la palabra extends también eran opcionales. Sí, hasta aquí creo que era que nos quedamos. ¿Sí? Déjenme abrir el editor de una vez. Estamos también creo con el editor. Y este es el editor que estamos utilizando. Es el mismo ejemplo. ¿Sí? Ya. Entonces, el modificador de acceso, que era la parte inicial que está aquí, ¿sí? Ese es similar a los modificadores de acceso de una clase, ¿sí? Recuerden, la clase también tiene modificadores de acceso y tiene ciertas restricciones. Bueno, definimos los modificadores de acceso, no podemos poner cualquier modificador, ¿sí? Una interfase de nivel superior es similar a una clase de nivel superior, ¿no es cierto? Tenemos, ¿cuáles son las clases de nivel superior? Son las clases que están definidas fuera de cualquier clase. En el ejemplo que vimos la semana anterior, la clase rectángulo sería una clase de nivel superior, porque no está definida fuera de cualquier clase. La clase ejemplo, clase abstracta, también es una clase de nivel superior, porque está definida fuera de cualquier clase, ¿sí? Y esta interfaz de figura geométrica también sería una interfaz de nivel superior, ¿sí? Porque está definida fuera de una clase. ¿Estamos? Entonces, si una interfaz de nivel superior puede declararse utilizando estos dos modificadores de acceso, público y por defecto. ¿Sí? No tiene sentido que esta sea privada. ¿Por qué no tiene sentido que sea privada? Porque tenemos que utilizarlo fuera, ¿no es cierto? Y si es privada, ¿dónde es visible esa interfase? Solamente es visible ahí en la declaración y no nos sirve para nada. Entonces no tiene mucho sentido que sea privado. ¿Sí? Que sea protegido, ¿qué pasa? ¿Tiene sentido? No tiene sentido porque protegido solamente la podemos utilizar desde las clases hijas, ¿no es cierto? De las interfaces que implementan. Pero la idea es que la interfase sea un contrato entre dos partes, por lo tanto va a existir un cliente de la interfase que va a utilizar la interfase. Y si es protegida, ¿qué pasa? No tiene acceso, porque cuando es protegida solamente tiene acceso a las clases hijas, ¿no es cierto? Entonces tampoco puede ser protegida, pero sí puede ser el modificador por defecto. ¿Por qué? Porque puede ser utilizada por cualquier clase dentro del mismo paquete, ¿no es cierto? No necesariamente una clase hija. Y obviamente puede ser pública, porque ese es el nivel de acceso que nos interesa. ¿Sí? Como es un contrato entre dos partes, el cliente puede utilizar y la clase que implementa la interfase también puede utilizarla sin mayor problema. Entonces, dentro de las interfaces de nivel superior, podemos tener estos modificadores de acceso. ¿Sí? Ahora, si las interfaces no son de nivel superior, por ejemplo aquí, podemos declarar una interfase de nivel, una interfase anidada. ¿Sí? Aquí sí tienen sentido modificadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este tipo de dato es visible dentro de la clase y dentro de las clases hijas. ¿No es cierto? ¿Qué pasará con esto? También tiene sentido porque este tipo de dato, test, es visible dentro de la clase, ejemplo, clase abstracta.
¿Sí? Es decir, si la interfase es anidada, puede tener cualquier modificador de acceso, pero si es de nivel superior, solamente puede ser pública y por defecto. ¿Estamos? Lo mismo aplica con las clases. ¿Sí? Esa clase es anidada y es privada. Esa clase es anidada y es protegida. Y obviamente puede ser por defecto y público, que son los niveles menos restrictivos. ¿Sí? A nivel de clases, fíjense, tampoco podemos tener clases privadas. Por obvia razón, si es una clase privada no la voy a poder utilizar en ningún lado. ¿Y de qué me sirve una clase que no puedo utilizar? Sí, no es útil. Lo mismo, solamente puede ser utilizada por las clases hijas. ¿Y de qué me sirve esta clase si no la voy a poder crear en instancias? Entonces, en general, las clases de interfaces de nivel superior solo pueden ser públicas y por defecto. No hay más. ¿Sí? Y si es una clase anidada, puede ser pública, privada, protegida o por defecto. Lo mismo aplica para las interfaces. ¿Estamos? ¿Sí? No es posible declarar interfaz a nivel superior con los modificadores protected o privado, ya acabamos de ver. Esto que está aquí sería un error. ¿Por qué? Porque no podemos tener una interfaz de nivel superior que sea privada. Y esto que está aquí también es un error, porque no podemos tener interfaces de nivel superior que sean protegidas. ¿Sí? Esto mismo sucede con las clases, es decir, no solo con las interfaces, también sucede con las enumeraciones. ¿Se acuerdan que revisamos en el switch lo que era una enumeración? ¿Sí? Entonces, también aplica para las enumeraciones. Es decir, enumeraciones de nivel superior solamente pueden ser públicas o por defecto. ¿Sí? Enumeraciones anidadas pueden ser públicas, privadas, protegidas o por defecto. Entonces, prácticamente aplicamos las mismas reglas de los modificadores de acceso a nivel de las clases. ¿Sí? Clases, interfaces, enumeraciones, se aplican las mismas reglas de acceso cuando las declaramos, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? ¿Sí? Nivel superior, no se olviden, públicas y por defecto. Anidadas, públicas, privadas, protegidas o por defecto. Esa es la regla. ¿Sí? Este es el modificador de acceso cuando se aplica a una clase, a una interfase o a una enumeración. ¿Sí? Si aplicamos los modificadores de acceso a atributos y métodos, también tenemos variación, ¿sí? Respecto a las clases. Variables, métodos, interfaces anidadas, clases anidadas, siempre tienen el modificador público dentro de una interfaz. No se olviden que estamos hablando de una interfaz. ¿Sí? Usar cualquier modificador que no sea público genera un error. ¿Sí? Es decir, esta es nuestra interfaz. Voy a quitarle el mover y solamente le voy a dejar el dibujar, que es el ejemplo que estábamos haciendo la semana anterior. ¿Sí? Es decir, este método que está aquí, ¿sí? Yo puedo poner el public. Y está bien. Sí, pero no puede ser protegido. No podemos tener dentro de una interfase modificadores de acceso protegido. Tampoco podemos tener privado, private. ¿Sí? Lo único que podemos tener a nivel de métodos es público. ¿Sí? Y como todo es público, no tiene sentido escribir el modificador público, porque por defecto es público. Entonces, cuando se omite, esto que está aquí es público. ¿Sí? Lo mismo aplica para las variables. No podemos tener esto. Máximo igual a... No podemos tener variables de instancia privadas. En una interfase, ojo, esto en una clase es completamente válido. ¿Sí? No podemos tener variables protegidas. ¿Sí? Lo único que podemos tener es variables públicas.
¿Sí? Como lo único que podemos tener es variables públicas, no hace falta poner el modificador. Es decir, esto que está aquí también es público. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora esto. Yo puedo tener una interfase anidada, una interfase dentro de otra interfase. ¿Sí? Pero no puede ser privada. A diferencia de una clase, que yo sí puedo tener privada. Ojo, aquí en una clase es válida, en una interfase no. ¿Sí? No puede ser. A diferencia de una clase que sí puede ser protegida. Esto es válido, esto es inválido. ¿Sí? La única opción es que sea ¿sí? En resumen, el único modificador de acceso que tiene una interfase para sus variables, atributos, métodos, todo lo que esté dentro. El único modificador de acceso que tiene es público. ¿Sí? No tiene ningún otro modificador de acceso. Si tenemos una variable dentro de la interfase es pública. Si tenemos una clase dentro de una interfase es pública. Si tenemos un método es público. ¿Sí? Ojo, el modificador de acceso del nivel superior, lo que va aquí, eso sí es igual a las clases, interfaces y enumeraciones. ¿Sí? Pero lo que va dentro de la interfase, esto que está aquí, varía completamente respecto a una clase. ¿Estamos? En resumen, todo lo que está dentro de una interfase es público, no hay opción. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? Ojo, esto implica que cuando yo tengo un método, este método, ¿sí? Y yo cuando voy a implementar la interfase que está aquí, ¿sí? Si yo omito en la clase el público, ¿por qué me genera un error? Porque está sobreescribiendo un método y como está dentro de una clase, si no le pone el público es default. Sí, exacto. Tiene que ser el mismo modificador de acceso o debe ser menos restrictivo que el de arriba, que es el original. ¿Qué modificador aplica este? Este aplica público. Por lo tanto, cuando implementemos, si no ponemos modificador, esto en la clase es por defecto. Entonces, cuando implementemos, siempre hay que escribir público. ¿Sí? No queda de otra. No tenemos opción. Tenemos que ponerle el modificador public. ¿Estamos? Ese es un error que se comete con mucha frecuencia. Se define la interfaz, ¿sí? Y cuando se implementa, se omite el público, ¿sí? Pero lo que hay que tener presente es que aquí aplica el modificador público, aunque no se le escriba. De hecho, cuando escribimos una interfase, casi nunca se pone el modificador público en el método. Siempre se lo deja vacío, ¿sí? De hecho, muchos compiladores nos indican que hay que quitar el modificador, ¿sí? Y que dejemos vacío, lo que nos indican muchos editores. Entonces, no se olviden, esto no vayan a confundirse. Esto es público y por lo tanto aquí tiene que ir el público. No tenemos mayor opción. Entonces, esto que está aquí, en este ejemplo, esto que está aquí es un error, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque solamente puede ser público las variables que definimos dentro de una interfase. Esto tiene error, ¿por qué? Porque los métodos tienen que ser siempre públicos. No hay opción. ¿Sí?
Este que está aquí, ¿qué modificador de acceso tiene? Público. Público, todo es público. ¿Sí? No hay que pensarlo. Si no tiene modificador, es público. ¿Sí? Este que está aquí, obviamente es público y esto es, no hace falta poner público. ¿Sí? Porque si no lo ponemos, sigue siendo público. ¿Estamos? Esa es la regla en cuanto a los modificadores de acceso que aplican a las construcciones dentro de una interfase. Todo es público y nos evitamos cualquier inconveniente. ¿Sí? Ahora, ¿qué modificadores que no son de acceso, es decir, los modificadores de comportamiento, aplica a las interfaces? ¿Sí? Ojo, aquí estamos hablando de modificadores de comportamiento de nivel superior. ¿Sí? Una interfase de nivel superior, ya sabemos, una interfase que no está dentro de ninguna clase ni de otra interfase, puede declararse con estos dos modificadores, abstract y strict FP. Es decir, esta interfaz que está aquí, la podemos poner abstract. ¿Sí? Pero este abstract que está aquí también no es necesario. ¿Por qué? Porque por defecto es abstracta. ¿Sí? Como al método, ponerle público. No hace falta, ¿por qué? Porque por defecto es público. La interfaz tampoco hace falta poner el abstract. ¿Por qué? Porque por defecto la interfaz es abstracta. Entonces no hace falta poner el modificador. ¿Podemos ponerle? Sí. Pero en realidad no es necesario. ¿Sí? El otro modificador, bueno, sí saben ustedes qué es el modificador abstract, ¿no? Esto define una clase abstracta. ¿Sí? Entonces, si a la interfaz le ponemos el abstract, es bastante obvio que la interfaz sigue siendo una clase, en el sentido que entendemos por una clase, solo que todos sus métodos son abstractos. ¿Sí? Entonces, sigue siendo una clase abstracta. Y el otro modificador es el strict FP. El strict FP es una palabra reservada, ¿sí? Como abstract, como final, como static. Lo que hace es garantizar que el resultado de los cálculos utilizando valores reales, float y doble, ¿sí? Es decir, en punto flotante, sean idénticos en todas las plataformas en las que se ejecute el programa. ¿Sí? Ustedes recuerdan a lo mejor revisaron en introducción a ciencias de la computación o en programación 1, hay varias arquitecturas de procesadores, ¿no es cierto? Y a veces los valores en punto flotante se representan distinto dependiendo de la arquitectura. Sí, hay unos que utilizan el bit más significativo a la derecha, el bit más significativo a la izquierda y todo ese tipo de cosas que es variaciones de representación de los datos. Entonces, este strict FP lo que hace es que todos los cálculos en punto flotante sean similares, que sea estándar en todas las plataformas, en resumen, ¿sí? No es muy común utilizarlo, ¿sí? Pero está ahí para las arquitecturas que son, que varían respecto a la representación de los valores en punto flotante, sobre todo, ¿sí? Pues estos dos modificadores son los que podemos poner dentro de una interfaz, ¿sí? Y no es posible declarar interfaces de nivel superior con estos modificadores. A ver, antes de pasar, el abstract por defecto, como el strict FP no es común, en realidad a las interfaces nunca le ponemos un modificador de comportamiento. Porque si le ponemos abstract, es innecesario, ¿no es cierto? Y el strict FP es muy raro ver que se utilice el strict FP, porque en realidad utilizamos Windows, Linux, Mac, y todos son procesadores Intel, entonces no vamos a tener mayor inconveniente. Entonces es muy raro poner ese modificador. Entonces, en realidad, de estos dos, es raro poner un modificador de acceso a una interfaz. Es decir, la interfaz va a ir sin modificador de acceso. ¿Sí? Los otros modificadores, de comportamiento. Los otros modificadores de comportamiento que ustedes conocen es, por ejemplo, el final. ¿Sí? ¿Qué hacía el final? Cuando se le ponía a una clase, no dentro de la clase, sino a la clase en sí. No podía ser heredada. No podía ser heredada, y como una interfaz tenemos que implementarla, no tiene sentido ponerle final. Porque si le ponemos final no la podemos implementar y no nos sirve prácticamente de nada. Por lo tanto, esto no lo podemos hacer. ¿Sí? Static. ¿Por qué no se puede poner static a una interfase de nivel superior?
a una clase de nivel superior. ¿Qué hacía el static? O sea, es que la clase de nivel superior se va a usar por instancia. Y si le pone static ya no se podría usar por instancia. El static es para definir que la construcción que se pone, el modificador static, pertenece a una clase, no a una instancia. Entonces, si es una clase o interfase de nivel superior, no pertenece a ninguna clase, no está dentro de ninguna clase. Es imposible que sea estática. ¿Sí? Un atributo estático, a ver, una construcción estática es algo que está dentro de una clase. Y lo que indica es que ese método o ese atributo o esa clase pertenece no a la instancia, sino a la clase. ¿No es cierto? Este método, esta interfase que está aquí, si yo le pongo static, ¿a quién pertenece esta interfaz test? No a la instancia, pertenece a la clase, ejemplo, clase abstracta. Si yo le quito el static, ¿a quién pertenece este? A A una instancia de la clase, ejemplo, clase abstracta. ¿No es cierto? Si yo le pongo esto, ¿a quién pertenece la variable A? A una instancia de la clase, ejemplo, clase abstracta. Si yo le pongo static, ¿a quién pertenece esa variable A? A la clase, no a la instancia. Entonces, si yo le pongo el static a esta interfase aquí, ¿a quién pertenecería esto? A una clase. ¿A cuál? No está definida dentro de una clase, entonces no puede ser estático, ni siquiera una clase de nivel superior puede ser estática. Por obvias razones, para que sea estática debe estar dentro de otra clase. ¿Sí? No hay opción. Entonces, por eso no podemos tener clases o interfaces de nivel superior con el modificador estático. ¿Sí? Sí podemos tener de nivel anidadas una interfaz estática. Pero de nivel superior, no. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Esto es, pongámosle class test. F. Ejemplo. Ups. Pongámosle new. Ups, no, ejemplo, sí, new. Y ejemplo, test. Punto new. Fíjese en esta construcción. Yo no puedo hacer esto. Ojo, yo quiero crear una instancia de la clase test. ¿Sí? Yo puedo declarar la variable. Pero no puedo hacer igual a esto. ¿Por qué? Porque estamos indicando que este test pertenece a una clase y este test no es estático. Para yo poder tener una instancia de test, yo necesito una instancia de ejemplo clase abstracta. ¿Sí? Entonces, fíjense, para yo crear una instancia de test, ¿qué necesito? Una instancia de la clase grande y de esa instancia tengo que llamar el new test. Porque es una clase que pertenece a la instancia. ¿Sí? Si fuera una clase estática, voy a llamar test2, es más simple. Test2, T2 igual a new. Esperen un ratito.
Perdón, estática. ¿Sí? Fíjense, esto es para construir la instancia cuando la clase no es estática, clase anidada. Y esto es para construir cuando la clase es anidada. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque este test 2 pertenece a la clase, porque es estática. Pero el test que está aquí no pertenece a la clase, pertenece a la instancia. ¿Sí? Siempre que es estático, pertenece a la clase. Cuando no es estático, pertenece a la instancia. ¿Sí? Y construir una instancia de este tipo, fíjense, es medio extraña la sintaxis. Esto es un poco extraño. ¿Sí? Ahora fíjense en esto. Public void prueba. Test. Igual a new test. Esto sí podemos hacer. Aquí no podemos hacer esta construcción y aquí sí podemos hacer. ¿Qué creen que ahí sí podemos hacer? Tiene que ver con que public void no es estático. No, de hecho no es estático, no nos interesa porque quiero la instancia de test, que tampoco es estático. Pero ¿por qué sí puedo hacer aquí esto new test y aquí no puedo hacer new test? Esto que está aquí, ¿a qué es igual? ¿Esto sería igual a esto? ¿Sí o no? Recuerden, para ser explícitos podemos utilizar el this. Cualquier cosa que nosotros accedamos aquí, si hago a igual a 10, ese a igual a 10 es la forma implícita, pero recuerden, eso siempre es this punto algo. Esto es explícito, ¿no es cierto? Eso utilizamos si queremos ser explícitos o si tenemos ambigüedad. Como no hay ambigüedad, vamos a hacer eso. Lo mismo pasa aquí. Ese new en realidad es del this. This.newTest. Y es lo mismo que está aquí, e.newTest, solo que aquí es la instancia y aquí la instancia es this. Por eso es que dentro de la clase sí podemos hacer new sin utilizar una instancia. ¿Sí? Esto es a veces lo que nos complica. Como aquí hacemos new test, queremos hacer lo mismo afuera. Y eso sí nos va a dar un error afuera. Pero ojo, aquí no se olviden. Esto que está aquí es this.new. ¿Sí? O sea, de esa forma se puede hacer en todos los métodos, menos en el main. Sí. Es que el main no tiene this. El estático no tiene this. ¿Sí? Y como esto es posible hacer en cualquier método, generalmente lo que hacemos es quitar el this y poner solamente new. ¿Sí? Pero ojo, eso es en cualquier método de instancia, pero si estamos fuera de los métodos de instancia, en un método estático, estamos en otra clase, la única opción es esta. ¿Sí? Entonces, es bastante obvio que una interfaz, una clase de nivel superior no puede ser estática. ¿Por qué? Porque si le pongo acá arriba estática, ¿a qué clase pertenece? A ninguna. Entonces, no tiene sentido que sea estática. ¿Sí? Con transient. ¿Sí? Transient se utiliza para marcar atributos que queremos que no se almacenen en algún lugar persistente. ¿Sí? Generalmente va con
cosas de instancia. Entonces, sería un poco lo contrario al static, ¿sí? Eso se aplica a variables de instancia, que queremos que no se almacenen en algún lugar persistente el transient, ¿sí? Entonces, esto obviamente no se aplica porque a nivel superior, porque tendría que ir dentro de variables de instancia. Sí, bueno, eso ustedes van a ver cuando vean persistencia, van a ver el tema del transient. Synchronize se utiliza para sincronizar acceso a cosas cuando estemos en una aplicación concurrente, de multihilos. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando declaro una clase, una interfase, no tiene sentido sincronizarla. ¿Por qué? Porque no estoy accediendo a nada. Eso generalmente se utiliza a nivel de métodos. O se utiliza en el flujo normal de un programa para indicar que vamos a sincronizar el acceso a una instancia, pero no a una declaración. ¿Sí? Y el volátil sería lo mismo. Vamos a indicar que es seguro trabajar con hilos y es lo mismo, va a la par con Synchronize para hacer programación concurrente. Sí, generalmente esto se aplica a variables de instancia, lo mismo que el static, y se aplica a construcciones dentro del flujo normal del programa. Entonces, no pueden obviamente ir en niveles superiores. ¿Sí? Si ustedes ven una interfase con Synchronize, es error. Con static, es error. Con final, es error. Con cualquier modificador que no sea alguno de estos dos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense, en realidad, lo que hacemos es quitar un montón de construcciones de las clases, ¿sí? Es muy limitado. Entonces, ya tenemos algunas características básicas, modificadores de acceso, público por defecto, a nivel superior, y internas, lo mismo que las clases. Modificadores de acceso para atributos y métodos o cosas que está dentro de una interfaz, solo aplica el público, no tenemos más modificadores, ¿sí? Modificadores de comportamiento, solamente podemos tener dos, abstract y strict-fp, y no podemos tener estos modificadores, que en una clase sí podríamos tener modificador final. ¿Sí? Como aplican estos modificadores, el abstract es el modificador por defecto, en realidad no escribimos, ¿sí? Y en teoría, en realidad tampoco tiene modificadores de comportamiento, ¿sí? Porque por defecto es abstract. Entonces, aplicarían a la definición en sí de la interfaz. Ahora, respecto a los métodos, también tenemos algunas variaciones o hay que hacer algunas consideraciones en cuanto a los métodos. Ya sabemos que solamente pueden ser públicos. ¿Sí? No tenemos otra opción en cuanto a los métodos. Entonces, ya nos simplifica bastante las posibles opciones que podemos aplicar en esas construcciones. Entonces, revisemos qué es lo que podemos hacer ahora con los métodos. ¿Sí? Entonces, existen tres tipos de métodos que pueden ser declarados dentro de una interfase. ¿Sí? En las clases, ¿cuántos tipos de métodos teníamos? Teníamos dos. Los métodos concretos, ¿no es cierto? Y los métodos abstractos. ¿Sí? Los otros eran modificadores para impedir que se puedan sobreescribir y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero teníamos dos, métodos que pertenecen a la clase y métodos que pertenecen a la instancia. ¿Cierto? Y hablábamos métodos de clase y métodos de instancia. ¿Cierto? Ahora, en cuanto a las interfaces, podemos tener tres tipos de métodos. ¿Sí? Los métodos estáticos, que es algo similar a los métodos estáticos de una clase, es decir, pertenecen ¿a quién? A la interfase, no a la instancia. Sí, de hecho, no podemos tener instancias de una interfase, ¿no es cierto? Entonces, estos métodos estáticos pertenecen a la interfase. También tenemos los métodos por defecto, y esta es una variación, ¿sí? Respecto a lo que hemos venido diciendo y a los JDK antiguos. Hemos dicho que las interfaces solo tienen métodos abstractos, ¿sí? Pero esto es hasta antes del JDK 1.8. A partir del JDK 1.8, las interfaces pueden tener métodos que se denominan métodos por defecto.
Los métodos por defecto serían el equivalente a los métodos concretos en una clase. Es decir, métodos que tienen una implementación. ¿Sí? Solo que en las interfaces utilizamos el modificador default como palabra. Pero esta palabra default indica no un modificador de acceso, sino un modificador de comportamiento del método, es decir, un método que sí tiene implementación en una interfase. Y obviamente los métodos abstractos. ¿Sí? Entonces, fíjense, las interfaces tienen casi lo mismo que las clases. Métodos concretos y métodos estáticos. ¿Sí? Y los que nos interesan, los métodos abstractos. ¿Sí? En una clase, ¿cuáles eran los métodos que utilizábamos con mayor frecuencia? Los métodos estáticos y los métodos concretos. ¿Sí? Cuando definimos el concepto de herencia y jerarquías, ¿sí? Ahí ya nos interesaban también los métodos abstractos. ¿Sí? Entonces, una interfaz sigue reflejando un poco el comportamiento de una clase, porque tenemos estáticos, concretos, y también podemos definir métodos abstractos, que de hecho es el comportamiento por defecto. ¿Sí? Entonces, respecto a los métodos abstractos, un método abstracto se lo utiliza para especificar un comportamiento, es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Y ese comportamiento debe ser definido por una clase que debe implementar el comportamiento, es decir, cómo tiene que hacerlo. ¿Sí? En este ejemplo que teníamos aquí, ¿qué queremos hacer? Dibujar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso va a depender. Si es un rectángulo, voy a dibujar un rectángulo. Si es un triángulo, voy a dibujar un triángulo. Si es un cuadrado, voy a dibujar un cuadrado. Sí, fíjense, esto que está aquí es el que quiero hacer. Y esto que está aquí es el cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, los métodos abstractos, ¿qué es lo que definen? ¿Qué quiero hacer? Quiero dibujar, quiero mover, quiero escribir, quiero guardar. Sí, quiero serializar. Eso es ¿qué? ¿Cómo lo hago? Eso ya depende de cada clase. Hablando de la jerarquía de empleados, programadores y directores, el empleado trabaja. Eso es ¿qué quiero hacer? Trabajar. ¿Cómo lo hace? Depende si es un programador, si es un director, si es un doctor, si es un astronauta, porque trabajan de forma distinta, pero el concepto general de qué quieren hacer es trabajar. ¿Estamos? Entonces, los métodos abstractos nos sirven ¿para qué? Para definir el comportamiento que queremos, el comportamiento genérico. ¿Qué quiero hacer? Y delegamos a las clases el cómo tenemos que hacerlo. ¿Sí? Eso se resume en que una clase soporta un determinado comportamiento, pero a su manera. ¿Sí? Este rectángulo puede dibujarse, pero es particular a cómo se dibuja un círculo, o cómo se dibuja un triángulo. ¿Sí? O, por ejemplo, el área, calcular el área. ¿Qué quiero hacer con una figura geométrica? Calcular área. ¿De quién depende cómo calcule el área? Si es un rectángulo, es largo por ancho. Si es un cuadrado, es L al cuadrado. ¿Sí? Si es un círculo, es otra fórmula. Si es un triángulo, es otra fórmula. ¿Sí? Si es un rombo, es otra fórmula. Fíjense, ¿en qué quiero hacer? Calcular el área. Es el qué. ¿Cómo lo hago? Depende de la figura concreta. ¿Estamos? ¿No? O todas las figuras se calculan el área de igual forma. Realmente tenemos una fórmula para cada figura geométrica. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es lo que nos permite modelar el método abstracto. ¿Sí? Entonces, esa es la definición. No se olviden, el abstract es el único modificador de comportamiento que puedes dar. Por lo tanto, ese es opcional. ¿Sí? Podemos o no podemos poner el modificador abstract. Cuando una clase implementa una interfase que contiene métodos abstractos, la clase debe implementar todos los métodos. ¿Sí?
Si se agregan métodos abstractos a una clase que tiene implementaciones, las clases que implementan las interfaces no compilan. Es decir, esto. Yo tengo esta clase, figura geométrica. Voy a quitar todo esto que estaba por aquí, prueba. Esto que estaba por aquí. Tengo la clase figura geométrica y tengo la clase rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, yo podría crear una figura geométrica. Punto dibujar, ¿no es cierto? Un rectángulo es una figura geométrica. ¿Sí? Eso es lo que indicamos aquí. Cuando una clase implementa una interfaz que contiene métodos abstractos, la clase debe implementar todos los métodos. ¿Qué pasa cuando no implementa todos los métodos? ¿Qué pasaba cuando teníamos clases abstractas? Si una clase que heredaba de una clase abstracta no implementaba todos los métodos, ¿qué pasaba ahí? ¿Ocurrió un error de compilación? Sí, pero ¿cuál es la razón? Porque heredan obligaciones, tienen que sobreescribir el método. Sí, fíjense, ¿qué hereda esto? Este heredaría esto. Sí, porque no se olviden, esto es lo que estaría acá arriba. Solo que es opcional, ¿no es cierto? Pero heredaría el public abstract. ¿Qué pasa? Una clase que tiene un método abstracto. Una clase que tiene método abstracto. Cuando es, o sea, la clase abstracta mayor es la que debe tener el método abstracto. Y entonces la que lo usa. Cuando una clase tiene un método abstracto, ¿qué pasa con la clase? Debe ser abstracta. Debe ser abstracta. ¿Sí? Entonces, si una clase no implementa todos los métodos de la interfase, la clase debe ser abstracta. ¿Por qué? Porque si no implementa el método, esto por herencia va a venir aquí. Y es una clase que tiene un método abstracto. Y si una clase tiene un método abstracto, la clase necesariamente tiene que ser abstracta. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones. Que la clase implemente todos los métodos de la interfase. ¿Sí? Y la clase es concreta. Obviamente aquí sin el abstracto. Primera opción, que implemente todos. Segundo, que no implemente todos. Por lo tanto, la clase debe ser abstracta. No hay opción, porque está con métodos abstractos. ¿Sí? Ahora, el problema es este. Yo ya tengo mi figura geométrica, y tengo el método de dibujar, y tengo mi clase rectángulo, y tengo una clase concreta. ¿Sí? Yo hice un archivo .jar y las distribuí a esta librería para trabajar figuras geométricas. Y ustedes hicieron una clase nueva, ¿sí? Que se llama triángulo. Implementamos figura geométrica. Y obviamente queremos que sea una clase concreta y ponemos el dibujar. ¿Sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo vengo y agrego un nuevo método? También debe implementarlo. Voy a dañar todas las clases que implementan la interfase. ¿Por qué voy a dañar? Porque tendría que ir a todas las clases y tengo dos opciones. O las declaro abstractas o implemento el método que me hace falta. Pero yo tengo control de cuántas clases están implementando esta interfase, ¿sí o no?
No, porque si yo la distribuyo, ¿cuántas implementaciones puedo tener? Cada uno puede ocurrirse una figura geométrica distinta. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo ya la interfase que ya estaba bien diseñada, tenía clases concretas, le aumento un método, genero muchos problemas. Todas las clases que ya existían van a verse comprometidas, se van a dañar. ¿Sí? Entonces, para evitar ese efecto, ¿sí? Primero, a una interfaz no deberíamos agregar métodos adicionales una vez que ya tenemos implementaciones concretas. ¿Por qué? Porque las implementaciones concretas se dañan. ¿Sí? Pero ahora tenemos la necesidad de agregar un método. Porque sin ese método no funciona nada. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos o lo que podemos hacer, ¿sí? Es agregar métodos por defecto. ¿Sí? Un método por defecto es un método que no es abstracto. Y si no es abstracto, ¿sí? Tiene implementación. Y si tiene implementación, la clase que hereda de la interfaz no tiene la obligación de implementarle. ¿Por qué? Porque ya tiene implementación. ¿Sí? Entonces, a esta clase figura geométrica, a esta interfaz, para no dañar todas las clases existentes, yo lo que le podría poner es un método por defecto. ¿Sí? Este método por defecto obviamente no es abstracto, porque tiene implementación, y como no es abstracto, rectángulo no está en la obligación de implementarlo, porque puede heredarlo. ¿Sí? Tampoco triángulo no está en la obligación de implementarlo. ¿Por qué? Porque puede heredarlo. ¿Sí? Si se fijan, podemos poner métodos de la interfase sin comprometer a las clases que implementan la interfase, pero la única opción es que ese método sea un método por defecto. Obviamente, la clase rectángulo podría sobreescribir. Y la clase triángulo también podría sobreescribir, pero no están en la obligación de sobreescribir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué método va a utilizar triángulo? El método que hereda. ¿Qué método va a utilizar rectángulo? El que sobreescribe. ¿Sí? Entonces, para eso es lo que tenemos, lo que se conoce como los métodos por defecto. ¿Sí? Un método por defecto solamente aplica dentro de una interfase. En la clase sería un método concreto. ¿Sí? Y dentro de una interfase tenemos el modificador default. Pero ojo, esta palabra default que está aquí no es modificador de acceso. Sí, es modificador de comportamiento dentro de los métodos de una interfaz. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Entonces, en este ejemplo de empleado, supongamos que tenemos una implementación de interfaz interviewer, ¿sí? Este director implementa interviewer y tiene este método, cuando un interview que era la interfaz que teníamos. Y aumentamos un método. ¿Qué va a pasar? Todos los directores, el director se va a dañar. ¿Por qué? Porque necesitaríamos implementar este método, ¿no es cierto? Porque heredaría la obligación de implementarlo. Esta clase director no compilaría, ¿por qué? Porque le hace falta un método. ¿Cuál método? El que hagamos aquí, submit interview status. ¿No es cierto? Todas las clases que implementen interviewer se van a verse afectadas, se van a dañar. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando agregamos métodos nuevos a una interfase existente, que ya se la utiliza en otros lados, ¿sí? Se tendrían que modificar todas las implementaciones de la interfaz. Entonces, para no hacer eso, no tener esa consecuencia, lo que podemos hacer es colocar métodos por defecto. ¿Qué es un método por defecto? Es un método dentro de una interfase que tiene implementación.
Y eso es muy común tener métodos por defecto dentro de una interfaz. Van a haber un montón de interfaces con un montón de métodos por defecto. ¿Sí? Entonces, las interfaces pueden contener métodos con una implementación por defecto que se heredarán a todas las clases que implementen la interfaz. ¿Sí? Es decir, métodos que sí tienen implementación. Las clases que implementan la interfase pueden decidir sobre escribir el método y proporcionar su propia implementación, de ser necesario. Si no necesitan su propia implementación, heredan el método por defecto de la interfaz. ¿Estamos? Sí. En el caso del interviewer, este sería un método por defecto. Sí, en el caso de figura geométrica, estaba por aquí, este es un método por defecto. ¿Estamos? Ahora, hay que evitarse esta confusión. Por ejemplo, imprimir. Voy a hacer un método de imprimir. Este método es imprimir. Concreto, es por defecto, es abstracto. ¿Qué es? ¿Eso estaba en la interfase? ¿O en cuál? Sí, es en la interfaz. Ok. ¿Cómo? ¿Público? Abstracto. Sí, Es público. público, el acceso es público, obviamente todo es público. ¿Qué más? Modificador de comportamiento, ¿cuál aplica? Abstracto. Abstracto. Sí, por lo tanto, no tiene implementación, ¿no es cierto? Sí, pero ojo, fíjese en este método. ¿Este método qué hace? O sea, va a imprimir. No hace nada, pero no hace nada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Vamos a poner imprimir 1, imprimir 2. Este imprimir 1, ¿qué hace? Nada. ¿Cierto? Este imprimir 2, ¿qué hace? Tal cual como está implementado. Nada. No hace nada. ¿Sí? Pero ojo, este método de imprimir 1 es abstracto. Y este método de imprimir 2 es por defecto. ¿Sí? O sea, no es lo mismo un método por defecto que no haga nada a un método abstracto que tampoco hace nada. ¿Sí? Muchas veces ustedes ven un método por defecto con esta firma y dicen, pero si no hace nada, mejor le pasemos a abstracto. Son dos cosas completamente distintas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo el método por defecto, las clases heredan este método y no tienen la obligación de implementarlo. Pero si yo le pongo como abstracto, ¿qué pasa? Las clases tienen la obligación de implementarlo. Aunque los dos métodos no hagan nada. ¿Sí? En muchos casos es preferible tener un método por defecto que no haga nada a tener un método abstracto. ¿Estamos? Eso es lo que indicamos aquí. De que el método anterior, ese default void submit interview status, en este caso el imprimir,
2, está aquí, no hace nada, no contiene ningún código, está vacío, ¿sí? No es un método abstracto, porque el método abstracto no tiene implementación y lo único que estamos definiendo es una obligación. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Un método por defecto debe tener el modificador default. No hay opción. El modificador que está aquí. Y además debe contener un bloque de código que defina su implementación. Es decir, no podemos tener métodos por defecto así. ¿Sí? Porque para que tenga esa definición, el método tendría que ser abstracto. ¿Sí? Cuando definimos un método por defecto, necesariamente debe tener una implementación, aunque esté vacía. No importa, pero debe tener una implementación. ¿Sí? Y no es posible tener un método por defecto y a la vez abstracto. ¿Por qué no podemos tener esto? Porque si hace default, entonces significa que tiene implementación, que tiene cuerpo. Porque son Pero, excluyentes, ¿sí? Si es default, necesita implementación. Si es abstracto, no debe tener implementación. Entonces son opuestos. ¿Sí? Y no podemos tener un método con los dos. No puede ser abstracto y por defecto. O es abstracto o es por defecto. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí, ¿qué aplica? ¿Por qué está el error ahí? Porque es abstracto, pero le está dando una implementación. Exacto, porque es abstracto y tiene implementación. ¿Sí? Si tenemos implementación, no hay opción. Tiene que ser por defecto. ¿Estamos? Esta es una variación respecto a las clases. ¿Sí? Una clase, en una clase yo puedo tener esto. Este es un método concreto en una clase. ¿Sí? Si yo quiero tener métodos concretos en la interfase, tengo que poner el default. ¿Sí? Y sería similar a los métodos concretos dentro de una clase. Similar en cierto sentido. Porque este método que está aquí tiene acceso a las variables de instancia. ¿No es cierto? Este método por defecto que está aquí, en teoría, debería tener acceso a las variables de instancia. ¿Sí? Pero como la interfaz no tiene variables de instancia, ese método no tiene acceso a variables de instancia en las interfaces. ¿Sí? Ya, estos serían los métodos concretos en una interfase. ¿Sí? ¿Qué modificador tienen? El default. Y necesitamos que tenga un cuerpo el método, no hay opción. En las interfaces también podemos tener métodos estáticos. ¿Sí? Un método estático permite definir alguna funcionalidad que la vamos a reutilizar en muchos sitios y es generalmente se hace en métodos estáticos cierta funcionalidad que corresponden a utilitarios. Por ejemplo, chequear una fecha, chequear si el tamaño de la cédula de identidad es 10, chequear si el nombre es válido, chequear si una dirección de correo electrónico es válida. Eso podrían ser métodos estáticos. ¿Sí? Entonces, los métodos estáticos permiten definir métodos utilitarios dentro de una interfaz, similar a lo que permitíamos hacer dentro de una clase. Ese sería el ejemplo de un método estático. Static void conference book. Static void book conference room. Tenemos la fecha en la que queremos reservar una sala de conferencias y la duración. Y obviamente el método estático tiene implementación. ¿Sí? Entonces nosotros podemos tener aquí este método. Este de aquí no sobrescribe. Aquí se va. ¿Sí? ¿Cómo se invocan los métodos estáticos?
nombre de la clase y el nombre de la clase, en este caso, nombre de la interfase, punto, nombre del método. ¿Sí? Si aquí imprimimos algo. Ejemplo estático. Imprimir aquí es ejemplo estático. ¿Sí? Entonces la invocación es similar a cómo se invoca un método estático dentro de una clase. ¿Sí? ¿Estamos? Fíjense ahora en esto. Primero, a este método estático que está aquí, ¿qué modificador de acceso aplica? Public. Público, todo es público. ¿Sí? Todo es público. Cuando teníamos un método estático en una clase, static void test, pongámosle prueba, ¿Cómo podíamos nosotros acceder a ese método estático dentro de una clase? Teníamos dos opciones, ¿cierto? ¿Cuál era la una opción? Rectángulo.prueba, nombre de la clase, punto nombre. ¿Cuál era la otra opción? Tener una instancia de la clase y de esa clase llamar al método prueba, aunque esto no se recomendaba, ¿no es cierto? Porque para llamar a un método estático no hacía falta una instancia. ¿Sí? ¿Estamos? Pero con las interfaces las cosas cambian. Escuchamos eso. Para acceder al método estático, solamente lo podemos hacer con el nombre de la interfaz, el nombre de la prueba. No lo podemos hacer a través de una instancia. Que en el caso de las clases, sí lo podíamos hacer. Sí, fíjense, aquí podemos hacer r.prueba, pero acá no podemos hacer f.test. Los métodos estáticos de una interfaz son solamente accesibles a través del nombre de la interfaz, no accesibles a través de ninguna instancia. Los métodos estáticos de una clase son accesibles a través del nombre de la clase y también son accesibles a través de una instancia. No se recomienda acceder a través de una instancia, pero podrían ser accesibles. ¿Sí? Esa es una diferencia entre los dos. ¿Sí? Los métodos estáticos deben ser llamados utilizando el nombre de la interfaz y el nombre del método, y no pueden llamarse utilizando la clase que implementa la interfaz o una instancia concreta. Es decir, ¿cómo no podemos llamar al método estático? ¿Cómo no se debe llamar? En la instancia. ¿Esto es válido? Ok. ¿Esto no es válido? ¿Y qué otra cosa no es válido? La clase que implementa la interfaz tampoco tiene acceso al método estático. ¿Sí? Es decir, el método estático, ¿cómo lo podemos acceder? Solamente lo podemos acceder a través de la interfaz. Ni por instancias, ni por subclases, por nada. Solamente a través de la interfaz en la cual se define el método. Eso no pasa con las clases. Sí, con las clases podemos acceder a través del nombre de la clase y a través de instancias. ¿Sí? Incluso con clases podemos acceder al método estático a través de clases hijas. Aquí es solamente a través de la interfaz. Es decir, volviendo al ejemplo de empleado, manager y programador, interviewer. Interviewer es una interfaz. La que estaba por acá. Aquí está interviewer. ¿Sí? Y tenemos, hacemos
un new manager. Manager implementa la interfaz, por lo tanto, manager es un interviewer. ¿Sí? Y a través de esta instancia invocamos la book conference room. Book conference room era el método estático. Esto nos va a generar un error. ¿Por qué? Porque estamos accediendo al método estático a través de una instancia. Y el método estático es un método estático de una interfase. Por lo tanto, eso nos va a generar un error. Segundo, creamos un manager. Y manager invocamos del book conference room. Aquí también nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a un método estático de una interfaz a través de una instancia. Y eso no es posible cuando estamos con interfaces. Tercero, aquí invocamos a manager.bookConferenceRoom. Manager implementa la interfase. Hasta por aquí. Implementa interviewer. Por ahí estaba la interfase. Aquí. Y esto también nos genera un error. ¿Por qué? Porque estamos accediendo al método estático a través de una clase que implementa la interfase. Y eso también es un error. Tiene que ser accedido solamente utilizando el nombre de la interfase, no más. ¿Sí? En el ejemplo que tenemos aquí, no podemos hacer rectángulo test. ¿Por qué? Porque test es un método estático en la interfase. Es error. No podemos crear una instancia y llamar a ftest. ¿Por qué? Porque f es una instancia y test es el método estático en la interfase. Es un error. La única opción que tenemos, ¿cuál es? Nombre de la interfase, nombre del método. Y no hay más. ¿Estamos? En cambio, si estas fueran clases, todo esto es válido. ¿Sí? No se debe hacer ni esta, ni esta. Lo que se recomienda en clases, ¿cuál es? El nombre de la clase, punto el nombre del método. Pero técnicamente son válidas todas. Pero si estamos con interfaces, la única válida es la última. Dice, la razón por la que no se puede usar con clases, ¿cómo se llama esto? Con clases implementadas, es porque, o sea, implementar no es lo mismo que heredar, ¿no? O sea, no estaría... Claro, implementar no es lo mismo que heredar. Y los métodos estáticos no se heredan. Estáticos. Ah, ya. ¿Sí? No se heredan, por eso no tenemos acceso de las clases hijas, no se heredan. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Olvidémonos de... Tenemos dos clases pequeñitas. La clase A, que tenga static void prueba. Y la clase B extienda la clase A. Fíjense en lo que podemos hacer aquí. Olvidémonos de esto. Yo puedo hacer aquí A.prueba. B.prueba. Sí, puedo hacer A igual a new A. Y puedo hacer A minúscula punto prueba. Es una instancia. Sí, puedo hacer A igual a new B. B es una A, ¿no es cierto? La clase B es una clase A. Y puedo hacer perdón, aquí le vamos a poner A1. Puedo hacer A1.prueba. Y también puedo hacer esto. B igual a new B. Es una instancia de B. Y puedo hacer B.prueba. Las clases puedo tener todas las combinaciones. Puedo llamar al método estático a través de la clase original A.prueba. Puedo llamar al método estático a través de una clase hija B.prueba. B hereda de A. Por lo tanto, B hereda el método estático. Entonces puedo hacer B.prueba. ¿Sí? Puedo crear una instancia de la clase A y llamar al método estático. Puedo crear una instancia, una variable de tipo A, pero la instancia de tipo B, y también puedo llamar al método estático. Puedo crear una instancia de la clase B, y la clase B, la instancia, también puedo crear el método estático, porque por cierto modo, en las clases los métodos estáticos se heredan. ¿Sí? En cambio, en las interfaces, los métodos estáticos no se heredan. ¿Sí? Por eso es que si estamos con interfaces, ¿sí? Yo lo único que puedo hacer, ¿qué es?
figura geométrica o no. Dejemos, solamente cambiémosle, en lugar de que sea clase A, interfaz A. Y aquí en lugar de extends, implements. Fíjese en todo lo que se daña. B.prueba ya no podemos hacer. ¿Por qué? Porque B no hereda el método estático, porque es una interfaz. No podemos tener instancias de la interfase, así que esto es descartado, ¿no es cierto? No podemos tener instancias, así que esto se va. ¿Podemos tener una variable de tipo A y una instancia de tipo B? Sí, porque B es una A, B implementa A, pero B no hereda el método estático, no podemos hacer A1.prueba. ¿Podemos tener instancias de B? Sí, porque B es una clase concreta, pero a pesar de tener instancia, tampoco podemos hacer B.prueba. Los métodos estáticos en las interfaces no se heredan. En las clases se heredan. ¿Estamos? ¿Cuál es la única opción de acceder a un método estático? No hay otra. El nombre de la interfase, el nombre del método. Y no tenemos más opciones. En cambio, en una clase, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos un montón. ¿Sí? Entonces, en interfaces hay una sola opción. ¿Cuál? Nombre de la interfase, punto, nombre del método. No más. ¿Estamos? Sí. En cambio, si es con clases, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos una variedad gigantesca. ¿Sí? Obviamente, las que no se recomienden clases es a través de una instancia, ¿no es cierto? Por obvias razones, no hace falta. Pero es válido. ¿Sí? Eso es lo que estamos indicando aquí. Aquí está el empleado, default plan. Este es el empleado. Y aquí tenemos el programador que extiende empleado. ¿Sí? Esto que está aquí, ¿es válido o es inválido? ¿Dónde está el puntero? Fíjese en las declaraciones de empleado y de programador. Sería válido. A ver, programa extends employee. Sí. Sí, porque son clases. Y programador. Eso es válido, porque son clases. ¿Sí? Y la clase programador, en cierto modo, hereda el método estático de empleado. Por lo tanto, puedo crear una instancia y invocar el método, porque además en clases el método estático lo puedo invocar con instancias. ¿Esto que está aquí es válido o es inválido? También es válido, porque estamos con clases. La clase programador hereda el método estático y puedo llamar al default plan. Puedo utilizar el nombre de la clase original, punto al método estático, o el nombre de la clase hija, porque hereda el método estático. Sí, entonces puedo utilizar la clase hija, punto, default plan. Obviamente, aquí hay que tener en cuenta los modificadores de acceso, no se olviden eso, ¿sí? Estamos hablando de las cosas heredables. ¿Sí? Esto es válido con clases, pero si empleado fuera una interfase, ¿cuál sería el único válido aquí? Si empleados fuese una interfase. El de dice employee, punto default. Ese sería el único válido. Todo lo demás sería error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son interfaces. Estamos... Esa es una diferencia bastante grande respecto a las clases. No vayan a confundirse. ¿Sí? Las clases se heredan lo estático, las interfaces no heredamos, en cierto modo, lo estático. Sí, y eso es una diferencia bastante grande respecto a las interfaces en comparación con las clases. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya. Ahora, el problema se complica un poco más cuando, como una clase puede heredar de una sola clase, hereda todo lo heredable, ¿no es cierto? Pero puede implementar ¿cuántas interfaces?
1, 2, 3, 4, 5, 10. Y si todas esas interfaces tienen métodos por defecto, ¿qué pasa? No hereda una obligación, hereda los métodos por defecto. Pero ¿qué pasa si todas esas interfaces tienen el mismo método por defecto, con el mismo nombre? ¿Cuántas copias va a heredar? Va a heredar 10 copias. Y ahí entramos en problemas. ¿Sí? ¿Qué pasa si una clase implementa dos interfaces y las dos interfaces tienen el mismo método abstracto? ¿Cuántas veces tiene que implementar el método abstracto la clase? ¿Sí? En realidad tiene que implementarlo una sola vez. Basta que implemente una vez. Entonces, esas consideraciones empiezan a aparecer porque la clase puede implementar muchas interfaces. ¿Sí? Entonces, los temas que vienen a continuación es justamente eso, un poco cómo implementamos las interfaces, teniendo en consideración todo lo que hemos mencionado. Sí, que puede tener más de una interfase de la cual implementa, puede tener muchos métodos abstractos y muchos métodos concretos. Sí, y entramos ahí en el tema de ver cuál implementa, cuál sí, cuál no, cuántos sí, cuántos no, cuáles son implementaciones válidas, cuáles no son implementaciones válidas, y ya tenemos una variación bastante grande. Entonces, lo que vamos a revisar es justamente cómo implementar una interfase, pero todavía la parte un poco simple, ¿sí? Cuando una clase implementa una interfase, se deben seguir varias reglas dependiendo del tipo del método. Implementar los métodos abstractos, no hay opción, tiene que implementar, ¿no es cierto? Puede sobreescribir los métodos por defecto, eso es decisión de la clase hija, ¿no es cierto? Si quiere lo sobreescribe, si no, se queda con la implementación por defecto. Y también debemos tener consideraciones con los métodos estáticos. Ya acabamos de ver que no se heredan. ¿Sí? Entonces, cuando una clase implementa una interfase, debemos tener ciertas reglas dependiendo de estas consideraciones. ¿Qué pasa cuando son métodos abstractos? Si una clase no implementa todos los métodos abstractos de una interfase, se produce un error de compilación. ¿Qué error nos va a dar aquí? Que la clase manager no implementa todos los métodos y tenemos dos opciones. O la hacemos abstracta o implementamos los métodos que le hagan falta. ¿Sí? Tendríamos las dos opciones. ¿Sí? O la dejamos como abstracta o implementamos los métodos que nos hagan falta. En este caso, ¿ese ejemplo que está ahí compila o no compila? ¿Tiene o no tiene error? ¿Compila o no compila? ¿Tiene o no tiene error? A ver, es un método abstracto. Sí debería compilar. ¿Quiénes dicen que sí compila? O sea, ahora es una interfaz, un método abstracto, y una clase lo implementa y lo sobrescribe. Interview conduct. Sí. Solo hay una persona en clases y los demás. No hay nadie más en clases. Quizás también en Class Manager tendrá que ir Public in the Interview Conduct. Eso no compila. ¿Por qué no compila? ¿Qué modificador de acceso aplica este método? Público. Público. ¿Qué debería ir aquí? ¿Qué modificador aplica a este? Por defecto. Aquí hace falta el public. Sí, este ejemplo que está aquí no compila, tiene un error. ¿Cuál? Que falte el public en la implementación. Y ojo, eso lo estoy repitiendo un montón de veces. Sí, ya es, no sé cuántas veces he repetido hoy en clase, pero he repetido un montón. Cuando se implementa la interfase, debemos poner el modificador de acceso que es público. No hay opción.
En la interfase podemos omitir, pero en la implementación no podemos omitir el modificador de acceso. ¿Sí? Tiene que ser público. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ese ejemplo que está ahí genera un error. ¿Cuál es el error? Que no tiene público. ¿Sí? En realidad el error estaría aquí. Sí, debemos poner el público ahí. Genera un error de compilación. ¿Sí? En realidad, las reglas que se siguen es esta. Creo que sí les mencioné la vez anterior. Quedémonos con las clases A y la clase B. ¿Sí? Ojo, aquí es extends. Y la misma regla aplica para interfaces, ¿sí? Si la clase B extiende de la clase A y yo quiero sobreescribir el método, ¿sí? Fíjense, yo podría venir aquí, void, prueba, y estaría escribiendo. ¿Qué modificador de acceso tiene este método? Tiene Default. default. Por defecto. Es clase. ¿Qué modificador de acceso tiene este? Default. Por defecto, porque cuando son clases debemos mantenerlo. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí protected? Está bien porque son clases, ¿no es cierto? Y puedo tener cosas protegidas. Fueran interfaces sería todo público. ¿Sí? Pero eso. ¿Qué modificador de acceso tiene el método original? Protected. ¿Y qué modificador de acceso tiene la clase hija? Public. Pero sí abarca protected, así que no hay problema. No hay problema siempre y cuando la sobreescritura tenga un modificador de acceso menos restrictivo. ¿Cuál es menos restrictivo que protegido? Public. El público. Lo que no puede ser es que tenga un modificador más restrictivo. ¿Cuál es más restrictivo que protected? Default o el default o privado. Entonces, si el modificador es más restrictivo, no podemos. Si es menos restrictivo, sí. ¿Estamos? Si aquí es protegido, yo le puedo hacer público. Si aquí es por defecto, le puedo hacer público y lo puedo hacer incluso protegido, porque son menos restrictivos. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, apliquemos esto a las interfaces. ¿Qué pasa si A es una interfase? ¿Qué modificador de acceso se aplica aquí? Público. Público. ¿Qué modificador de acceso se aplica aquí? Default. Por defecto. Y el por defecto es más restrictivo que el público. Por lo tanto, eso es un error. ¿Sí? ¿Qué modificador puede ir aquí? Cualquiera que sea cualquiera que sea menos restrictivo que el público. ¿Cuál modificador de acceso es menos restrictivo que el público? No existe. Entonces, la única opción es que aquí vaya público. No hay opción. ¿Sí? Aplicando lo mismo a las interfaces. Puede ir cualquier modificador menos restrictivo. Por eso es que aquí nos da error, porque este es más restrictivo. Fíjense, entonces el error lo que nos dice es que no podemos reducir la visibilidad de un método. Podemos hacerle más visible, pero no menos visible. Menos restrictivo, no más restrictivo. Y al pasar de la interfase aquí a la clase estamos haciendo más restrictivo. Estamos pasando de público a por defecto. Y el modificador por defecto es más restrictivo que el público. Esa es la razón real por la cual no podemos hacerlo de esta forma. ¿Sí? Pero ojo, en las clases, no se olviden, sí podemos hacer esto. Esto es protected. Vamos a ponerle público. Aquí no se olviden, aquí es el extend.
¿Por qué? Porque cuando sobreescribimos podemos decidir poner un modificador menos restrictivo que el método original. Nunca más restrictivo. Siempre podemos ponerle algo menos restrictivo. ¿Estamos? Esa es la razón por la cual aquí nos da error, porque estamos poniéndole un modificador menos restrictivo. Perdón, más restrictivo. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la razón. ¿Sí? Ahora, se deben seguir las mismas reglas para la sobreescritura de método. Esta es otra cosa interesante. La sobreescritura no es tener exactamente la misma definición de método. Fíjense en esto. Primero, este tiene por defecto y este es público, es menos restrictivo, es válido. ¿Sí? Otra cosa que también podemos variar es el tipo de retorno. Podemos, en lugar de retornar el objeto original, que es una copia del método de arriba, yo puedo decidir retornar un subtipo del tipo de retorno original. ¿Por qué eso es válido? Porque string es una subclase de object. ¿Sí? Si, por ejemplo, el método prueba retorna instancias de A, en la sobreescritura yo podría decidir retornar instancias de B. ¿Por qué? Porque B es una subclase de A. ¿Sí? Eso se denomina tipos de retorno covariantes. ¿Sí? Cuando en lugar de retornar el tipo original, podemos retornar cualquier subclase. Esa es covarianza de tipos. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. ¿Qué método retorna en la interfase? ¿Qué tipo de dato retorna? Un objeto. ¿Y en la implementación qué retorna? ¿Un string? ¿Es válido? Sí. ¿Por qué? Porque un string es una subclase de objeto. ¿Estamos? Lo que no podríamos tener es esto. Por ejemplo, aquí retorna A y hay que hacer que retorne un string. ¿Por qué no podemos tener esto? Porque un string no es una subclase de A. ¿Estamos? Entonces, cuando se sobrescriben métodos, en realidad, ¿cuántas opciones tenemos? Tenemos, lo primero, podemos tratar con el modificador de acceso. ¿Qué podemos hacer con el modificador de acceso? Podemos ponerle uno menos restrictivo. ¿No es cierto? Y la segunda es con los tipos de datos. ¿Qué podemos hacer con el tipo de dato que devuelve? Podemos decidir retornar cualquier subtipo del tipo original. ¿Estamos? Esas son sobreescrituras válidas. Si esto lo aplicamos a interfaces, es lo que tenemos aquí. El método original retorna un object y el método sobrescrito retorna un string. ¿Es válido? Sí, porque un string es una subclase de object, es una clase hija de object. ¿Qué modificador de acceso aplica? Público. Aquí tenemos público, que es de la misma nivel de restricción, así que no hay problema. Es más, no podemos cambiarlo porque cualquier otro modificador de acceso sería más restrictivo. Por lo tanto, la única opción es que sea público. ¿Sí? Esto que está aquí se conoce como tipos covariantes. ¿Sí? String es un subtipo de object. En teoría, este método interview result podría retornar cualquier cosa porque todo es hijo de la clase object. Puede retornar un número, un integer, un string, un empleado, un programador, porque todo hereda de la clase object directa o indirectamente. ¿Sí? ¿Estamos? Y tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? ¿Cuál era la idea de la interfaz? Agrupar lo genérico. ¿Cuál era la idea de las clases concretas?
agrupar las cosas particulares, las cosas especializadas. Sí, entonces, más especializado es un string que un object, ¿o no? Sí, porque incluso en la jerarquía, generalmente mencionamos las clases que están en los niveles bajos son especializaciones de las clases de arriba. Entonces, un string es un tipo de dato más especializado que un object. Sí, tiene sentido incluso hablando de la parte de jerarquías que revisamos hace una semana, un poco más. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esto, y ojo, esto aplica para cualquier método que sobreescribamos, tipo de datos covariantes y el modificador de acceso menos restrictivo. Así que eso va a aplicar a clases, a interfaces, a herencias entre clases, a implementaciones de interfaces, va a aplicar exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso en cuanto a los métodos abstractos. La otra opción es sobreescribir métodos por defecto. ¿Sí? Los métodos por defecto es opcional, ¿no es cierto? Una clase puede sobreescribir la implementación de un método por defecto o puede optar por no sobreescribir. Si no sobreescribe, ¿qué pasa? Hereda la versión del método original. Hereda lo de la interfaz. Si sobreescribe, seguimos las reglas de sobreescritura. Si decide no sobreescribir, hereda lo que viene de la interfaz, hereda el método original. ¿Sí? Así de simple. Se comportan como clases, básicamente. ¿Sí? Aquí tenemos la interfaz interviewer y tiene el método por defecto submit_interview_status que retorna un object. Y esta clase no está sobreescribiendo el método. No es ningún problema. ¿Por qué? Porque va a heredarlo. ¿Por qué va a heredarlo? Porque es un método por defecto. ¿Sí? Primera opción. ¿Cuál sería la segunda opción? Que sobreescriba. En este caso no está heredándolo, está sobreescribiéndolo y está cambiando el tipo de dato de un object a un string. Es completamente válido. ¿Sí? Es tipos de datos covariantes y podemos retornar cualquier subclase de la clase original que retornaba el método en la interfaz o en la clase padre. Aquí retornaba un object, aquí estamos retornando un string, es completamente válido. ¿Sí? Entonces tenemos dos opciones. No sobreescribir, con lo cual hereda, o sobreescribir los métodos por defecto. Los métodos abstractos, no hay opción. Si la clase queremos que sea concreta, tiene que implementarlos. Si no los implementa, la clase tendría que hacer abstracta. Con lo que eso implicaría a nivel de clases. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta de los métodos por defecto? Los métodos por defecto se comportan como los métodos de las clases, los métodos concretos. ¿Sí? La única variación es que siempre son públicos. ¿Sí? Porque en la interfaz todo es pública, así que no tenemos métodos concretos privados o protegidos, no hay opción. Todo es público y se limita a ser métodos públicos. Es más, fíjense, aquí no tiene el modificador de acceso, y aquí tiene el modificador de acceso público, por obvias razones, porque es público a nivel de la interfaz y no puede ser un modificador de acceso más restrictivo que el método original. ¿Sí? Y por último, los métodos estáticos. Si una interfaz define un método estático, que es con el static, la clase que implementa la interfaz puede definir un método estático con el mismo nombre. Como los métodos estáticos no se heredan en las interfaces, puedo tener dos métodos estáticos con el mismo nombre y no tengo problemas. ¿Sí? Fíjense en este ejemplo. Interviewer define un método estático. ¿Sí? Y la clase manager también define un método estático. Ojo, aquí van a decir, aquí está void y aquí está string. String no es una subclase de void. Me va a dar error. No da error, ¿por qué? Porque este método estático se queda solamente en la interfase. Para acceder a ese método estático, ¿cuántas opciones tengo? Una, que es interviewer.bookconferenceRoom. Para acceder a este método estático de la clase manager, ¿cuántas opciones tengo? Tengo varias. Manager.bookconferenceRoom, ¿sí? Una instancia.bookconferenceRoom o cualquier clase hija de manager.
¿Sí? Esto no es sobreescritura de método. ¿Por qué no es sobreescritura? Porque este método no se hereda. ¿Sí? Tampoco es sobrecarga, porque si este heredase acá sería, bueno, ni siquiera sería sobrecarga, porque solamente hacemos variar el tipo de datos de retorno, no daría error a nivel de sobrecarga. Sí, porque la sobrecarga no es solamente cambiar el tipo de datos de retorno, recuerden, hay que cambiar el orden de los parámetros y el tipo, o el número. Entonces, esto no es sobrecarga y tampoco es sobreescritura. Los métodos estáticos no se heredan y se quedan solamente en la interfaz. Con lo cual, la clase hija puede definir su propio método estático con el mismo nombre y puede variar, en este caso, el tipo de dato de retorno, y no es un tipo covariante. Sí, no irán a decir, eso es un error. ¿Por qué? Porque el string es una subclase de void. No, porque estamos con métodos estáticos. Si fuera un método por defecto, ahí sí tendríamos un error acá abajo. ¿Por qué? Porque el string no es un subtipo de void. Sí, ahí sí tendríamos problemas de tipos. Pero como es estático, esto es completamente válido. ¿Estamos? No, o sea, si fuera default, o sea, si en vez de ser static fuera default, estaría bien. Claro, si fuera default estaríamos con problemas. ¿Por o sea, qué? A ver, porque lo está heredando. Pero Porque hereda. Y obviamente que voy a quitar el static, ¿no es cierto? Lo está heredando y aquí estamos sobreescribiéndole con un tipo que no es covariante. El string no es su clase de void. Y se podría dejar en default. Obvio, default y estático son excluyentes. El default es un método, en cierto modo, de instancia concreto, y el static es un método de clase. Si no podíamos tener default y static. Ok. ¿Sí? Tampoco podemos tener abstract y default. Tampoco abstract y static. El static no se hereda como sobreescribirlo, ¿no es cierto? No podemos sobreescribir un método estático porque no se hereda. ¿Estamos? Entonces, esto es muy simple. Los métodos estáticos no hay nada que hacer. Solamente se quedan en la interfase y se acabó. No debemos tener ninguna consideración en especial con esos métodos. Total, no se heredan, no pasa nada. Y la única forma de acceder es a través de la interfase. Esos métodos son completamente aislados de la interfase. Y no podemos hacer absolutamente nada más. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Nos vamos a quedar ahí porque es 5 para las 9. ¿Está claro o no está claro? Profe, en caso que sea arriba object y si puede hacer una subclase el string, ya no tendría que poner ningún modificador de acceso en el método de abajo, ¿verdad? No, es que si son static, no importa el tipo. Static no se hereda, no importa el tipo. Si es static, se queda en la interfase y nada más. No, quitando que fueran static, que no fueran static. Sí, si no es static, si acá arriba es object, acá abajo podría ser string, no es problema. Ah, ya. Porque string es una subclase de object. Cualquier subclase puede ir acá. ¿Sí? Si no es estático, acá arriba está void y acá abajo está string, ahí es un problema. ¿Por qué? Porque string no es una subclase de void. Sí, y eso es un problema, no son tipos covariantes. Tipo covariante es cuando es una subclase de. ¿Sí? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de terminar? ¿No? Ya, nos vamos a quedar ahí y nos vemos el día de mañana. ¿Sí? Hasta mañana con todos. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Gracias. Nada, gracias. Hasta luego.